Bueno, hola a todos y a todas. El objetivo de este video es hacer una introducción a la materia contratos administrativos, que lo que buscamos es que de alguna manera sea el disparador de un montón de temas, de preguntas. Preferimos que sean más preguntas que respuestas para abordar en las próximas clases temas ya más específicos y más puntuales. Así que arrancamos dando una especie de teoría general del contrato administrativo que vemos acá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como la administración pública persigue el interés público, el bien público, el fin público, la finalidad pública, lo van a encontrar de muchas maneras. eh, Cuando tiene que perseguir ese interés público, de alguna manera tiene que ir o contratando servicios o adquiriendo bienes. Por lo tanto, necesariamente tiene que ir nutriéndose de distintos servicios o bienes que no tiene. Entonces ahí es donde necesariamente los tiene que salir a buscar en el mercado. En un contrato civil o comercial también pasa esto, es decir, yo puedo necesitar un pintor en mi casa, o una persona que haga alguna tarea, o puedo necesitar adquirir desde no sé, un teléfono hasta, si se quiere, comida. Y también, en ese caso, son cosas que no tengo y que necesito. La gran diferencia es que yo estoy persiguiendo algún interés individual, que puede ser desde comprar comida hasta contratar un servicio en mi casa. Y entonces, yo tengo el interés de satisfacer esta necesidad individual y otra persona u otra empresa tiene la necesidad de venderme lo que yo estoy buscando. ¿Y cuál es el tema ahí? Que yo puedo elegir ahí la calidad, el precio, dentro de las posibilidades que me brinda el mercado, obviamente, de lo que estoy buscando y, a mi mejor saber y entender, satisfacer mi necesidad con algo mejor pero más caro, peor pero más barato. Puedo ir modificándolo a mi criterio y nada, no tengo que dar explicaciones de esto a nadie. En un contrato administrativo, además de quien quiere comprar o contratar, que es la administración, y quien quiere venderle a la administración, que es el particular, está, como dijimos, el interés público perseguido y, por lo tanto, la comunidad que se beneficia con el impacto de este contrato administrativo. Yendo a un ejemplo básico, no es lo mismo comprar o contratar un servicio para que me pinten la casa, en donde el beneficiado de la casa pintada puede ser yo o mi familia, que el beneficio que se puede tener al tener una escuela recién pintada, un hospital o recién mejorado, etcétera, en donde evidentemente el beneficio se esparce, se amplifica, se expresa en toda la comunidad. Entonces, la administración que va a estar gastando plata para resolver esto, necesariamente va a tener que explicar cómo se satisface este interés general y, en su caso, elegir a partir de que determina cómo se satisface este interés general la mejor oferta para satisfacerlo dentro de los contratistas que se presenten con ofertas para ser contratados por el Estado. Entonces, la gran diferencia que vemos es que como hay un interés público atrás de todo contrato administrativo, eso exige necesariamente que ese interés público sea definido, es decir, cómo se va a mejorar el hospital o arreglar, qué tipo de medicamentos se van a comprar y por qué, o qué tipo de servicios se va a contratar y por qué. Y después, obviamente, rendir cuenta frente a la sociedad de cuánto sería ese contrato y cómo se lo va a pagar, etcétera. Porque justamente es un fin público que se persigue con fondos públicos que se gastan para satisfacer ese interés público. Entonces, necesariamente vemos que, así como en el contrato civil o comercial el interés es privado, en el contrato administrativo el interés público y quien contrata es un sujeto público. Esto, digamos, hace muchísimos años que está zanjado, pero podemos decir que en un rol bastante docente que tuvo la Corte en el año 1990, en el voto del doctor Fait, en el fallo Dulcamara contra Entel,
se establece en su considerando 8 medianamente lo que podemos, el concepto y lo que nosotros desde entonces hasta ahora sin duda denominamos contrato administrativo. En ese considerando 8 del voto concurrente del Dr. Fait, dice, en principio cabe señalar que los contratos administrativos constituyen una especie dentro del género de los contratos caracterizado por elementos especiales, tales como que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto está constituido por un fin público o propio de la administración y que llevan insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado. Es decir, cláusulas que no podrían estar en el derecho privado. Cláusulas ajenas al derecho privado o, dicho de otra manera, propias del derecho público, porque en realidad no es que sean ajenas del derecho privado, sino que son cláusulas inherentes al derecho público. ¿Por qué? Porque no solo es necesario establecer un procedimiento para elegir a la oferta más conveniente, mostrando transparencia, rindiendo cuentas frente a la sociedad, etcétera, sino que además el contrato, si el interés público se modifica durante la ejecución del contrato, necesariamente el Estado tiene que tener una facultad para poder modificarlo en virtud de seguir persiguiendo ese interés público. Por ejemplo, si un contrato se celebra con una empresa de limpieza y se dice que los residuos se van a tirar de determinada manera y en el medio sale una ley que prohíbe, por ejemplo, bolsas de nylon por cuestiones ambientales o obliga a reciclar de determinada manera los distintos productos que se fueron juntando para tirar a la basura, necesariamente ese contrato va a tener que ser modificado porque el interés público ahora persigue objetivos ambientales que antes de ser celebrado ese contrato no lo hacían. Otro ejemplo, si celebramos un contrato pocos meses antes de la pandemia y se produce la pandemia, por ejemplo, un contrato de limpieza, y claramente la cantidad de gente que va a estar trabajando en esos meses de pandemia va a ser cero o muy poca, necesariamente si yo había contratado X cantidad de horas y X cantidad de personas para hacer ese trabajo, necesariamente lo voy a tener que reducir, porque imaginémonos, si yo no pudiera reducir ese contrato y no pudiera seguir persiguiendo ese interés público modificando el contrato, estaríamos gastando desde el Estado, desde la administración, un montón de plata en limpiar oficinas públicas que no se usan, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que para esto son las cláusulas, que en su momento Fait decía implícitas o explícitas, pero la realidad es que en los últimos años se ha reducido mucho esta discusión sobre si el Estado tenía cláusulas implícitas porque se han explicitado en el decreto 1023, en el reglamento, los distintos reglamentos del decreto 1023 y en los pliegos y los contratos que se firman. Entonces, seguir hablando de la peligrosidad de un contrato porque no queda claro cuáles son todas las facultades que tiene la administración hoy, y ya lo veremos más adelante, se ha reducido mucho. Hablábamos del decreto 1023 y con esto cerramos. El decreto 1023 es, a nivel nacional, la ley de contrato administrativo. Y es una ley, pero es un decreto. ¿Por qué? Porque es un decreto delegado, que de alguna manera es una de las formas que tiene el Poder Ejecutivo de ejercer función legislativa, es decir, de crear reglas de carácter general. La más conocida, la más habitual, es el decreto de necesidad y urgencia, y después, en el artículo 76 de la Constitución, se permite desde el Poder Legislativo delegar determinadas, la creación de determinadas normas por materias administrativas o materias de emergencia. En la Ley 25.414 del 2001 se establece un capítulo de delegación administrativa por materia de administración y otro capítulo de delegación administrativa por materia de emergencia, en donde encontramos la explicación de la creación de la sanción del decreto 1023 del 2001 en una delegación bastante genérica que voy a leer ahora, que es crear toda norma
que permita dar continuidad a la desregulación económica, derogando, modificando normas de rango legislativo de orden nacional, en el caso de que perjudiquen la competitividad de la economía. Bueno, no es una delegación expresa como hubiera sido más prolijo y más conducente, que digan, te delego la posibilidad de crear la norma general en materia de contratos administrativos. No fue así. Pero fue la base para el dictado del decreto 1023 del 2001, que es un decreto delegado, como dijimos, que de alguna manera termina con, termina con años en donde la normativa general en materia de contratos administrativos era el decreto 5720 del 72, que era la reglamentación de la parte de contratos administrativos de la ley de contabilidad del año 56. O sea, era una normativa muy antigua y eso de alguna manera terminó resolviendo. Curiosamente, la primera reglamentación del decreto 1023 del 2001 es el decreto 436 del 2000. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Es una reglamentación que nació antes? Curiosamente sí. Esto en materia legislativa se llama, en materia de aplicación de normas se llama ultraactividad de la norma, es decir, una norma que viene de antes y se mantiene viva de alguna manera, para decirlo de forma coloquial. Esto seguramente se puede explicar mucho mejor por gente mucho más idónea. Y esa normativa persiste mientras no existe una reglamentación posterior, que no llega tan rápido, sino que recién aparece en el 2012 con el decreto 893 de ese año. Es decir, 11 años después de la sanción del 1023 del 2001. Actualmente hay una tercera reglamentación, que es el decreto 1030 del 2016, que es el que utilizamos actualmente. Así que, en definitiva, tenemos que saber que los contratos administrativos tienen normas diferenciadas de los contratos en general, básicamente por el interés público que persiguen, que es llevado adelante por un sujeto público, y que necesariamente esos contratos administrativos van a tener cláusulas propias del derecho público para reconducir el contrato al interés público si éste se ha visto modificado. Espero les haya servido. Muchas gracias.